Mm, Vale, un momento. Hola, bueno, buenas tardes primero a todos. Y bueno, ya me ha presentado Pedro, pero bueno, en este momento llevamos la oficina técnica de Activa, que es la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi. Y bueno, la verdad es que llevo mucho tiempo en este sector, más de, no sé, muchos, más de 25. Entonces, casi siempre he estado vinculado al tema normativo, aparte de lo que es la actividad, y por mi formación también pues he tenido relación con diferentes decretos y con diferentes regulaciones. Entonces, voy a poner una diapo. Os voy a informar un poco cuál es la situación de lo que es la regulación en el País Vasco, en Euskadi. Antes de entrar antes de entrar al tema de las titulaciones y las formaciones, porque creo que es importante, ¿no? Entonces, en este momento, el turismo activo en Euskadi no está regulado. Es de las pocas comunidades, pero que junto con Madrid y alguna más, que algunas están en proceso, que todavía no tienen regulación. Entonces, es importante saber esto porque en este momento hay un vacío legal importante y cada vez de hecho, hoy he tenido una reunión a la mañana con la Dirección de Turismo, entonces nos estaban pidiendo datos, ¿no? De cuál es la importancia y cuál es el peso del sector. Y hay unos datos que hemos estado preparando sobre 2016 que son bastante actuales: el número de servicios año, el número de ser en torno a los 360 o 400.000 servicios anuales entre todas las empresas, y para tener una referencia, pues hemos pensado, o sea, por ejemplo, en turismo rural, el número de servicios o pernoctaciones están en torno a las 380 y los camping en torno a los 552.000, ¿no? Para ver un poco la relevancia o la importancia que puede tener el sector. Sorprende, de hecho los primeros sorprendidos somos nosotros a la hora de sacar los datos, porque, bueno, pues así como en otras comunidades, que son las que vienen quizá luego, pues, o Castilla, León o Aragón, el turismo activo siempre ha tenido un peso específico importante. En Euskadi pues no ha sido un sector o un segmento turístico de relevancia, pero en este momento pues parece que tiene más importancia. En torno a los datos de impacto económico, bueno, las cifras que estamos hablando de cifras de negocio anual pueden estar en torno a los 15 millones de euros. Eso lleva a un gasto indirecto de otros 15 más o menos, y un efecto inducido. Bueno, estas fórmulas hay veces que, bueno, ya es un poco ingeniería económica y así, pero bueno, no estará muy lejos de la realidad del peso del sector. Estamos hablando en torno a 100 empresas de turismo activo, que hay, bueno, luego dependiendo los años, en los últimos años, pues bueno, se abren, se cierran, hay algunas nuevas, hay algunas que no, que son entidades, pero no son empresas, supongo que como en otros sectores, pero podemos estar hablando de eso, en torno a unos 100, 115, 120, por ahí. Y el impacto laboral, hablando de a una media de unos cuatro empleos anuales, o sea, 4 empleos por empresa de media, estaríamos hablando de 400 puestos de trabajo. Luego, en cuanto a los agentes que intervienen en el sector, pues están las empresas, están los profesionales. Últimamente muchas de las empresas son de las últimas que están surgiendo. Yo diría que el 60 o 70% de las últimas empresas que se han asociado a la asociación son autónomos y que en ocasiones contratan a una persona o en muchas ocasiones a una y trabajan solos. Y las empresas un poco que ya están más asentadas, pues son las que ya llevan tiempo en el sector. Por otro lado,
no hay que olvidarse de otros agentes que están ahí, que son los clubes, las asociaciones y las federaciones, que luego veremos cómo intervienen también en cuanto a la formación y a los técnicos, y está la administración con las competencias. En este caso, en cuanto a la administración, veremos que bueno, pues tenemos diferentes departamentos de la administración que están involucrados en lo que es la gestión del turismo activo, ¿no? En cuanto a las normativas, bueno, esta es una que estamos valorando a la hora de hacer la nueva regulación, pues estamos mirando diferentes, ¿no? La de Cataluña, la de Aragón, Andalucía, cada una vamos a decir, que se acoge o parte de diferentes ámbitos, alguna parte del ámbito deportivo, otras del ámbito turístico, otras partes de ambos ámbitos y alguna incluso del cultural o en algún caso de sectores como el medio ambiente, etc. Nosotros, en cuanto al marco legal, paso esto rápido para luego centrarme, hacer una pequeña presentación y luego centrarme en lo que es el tema de la ponencia o el tema del debate de hoy, que es las titulaciones, ¿no? En este momento la ley de turismo del País Vasco sí que tiene en cuenta, aquí veis, tiene en cuenta en su título sexto y tal, el tema del turismo activo, pero también tenemos la ley del deporte, que concretamente estoy revisando un poco de documentación, he visto que en Valencia, pues también, que es el caso del País Valenciano, que también tenemos una ley del deporte y concretamente en este momento en el Parlamento Vasco se está debatiendo la nueva ley del deporte, pero que lleva en la anterior legislatura parecía que se iba a aprobar, a última hora no se aprobó y ha habido que volver a debatirse. Y concretamente ayer ha habido un debate, nos han llamado también a la Asociación de Turismo Activo, que tendremos que ir algún día al Parlamento, pues a lo que es la comisión, porque se está debatiendo allí. La ley del deporte está afectando directamente al sector y principalmente en el tema de las titulaciones. Por eso un poco la presentación está, porque sí, lo que sí que quiere regular la ley del deporte es, como veis aquí, la regulación de la organización de actividades deportivas de riesgo en el medio natural. Concretamente, hay un apartado que quiere regular esas actividades. El registro de turismo, bueno, vemos la importancia, también está planteado en la Ley de Turismo del País Vasco, pero como no se ha hecho se estuvo a punto de hacer un registro, pero como no ha habido un decreto que regula el sector, al final, pues el registro no se ha podido llevar adelante y en este momento estamos pues sin registro y sin ley. Sin ley de turismo ni ley de deportes que afecte a lo que es el turismo activo. Conclusión, un poco, pues las conclusiones antes de empezar a esto es, antes de empezar a tocar el tema de los profesionales, que el sector está creciendo. Para que nos hagamos una idea, activa la asociación hace 6-7 años tenía alrededor de 15 empresas, 18, 20, en este momento tiene 60 y esta semana mismo hay otras 2 o 3 empresas que han solicitado la entrada, o sea que en breve se puede poner 70 o cosas así. El problema de las competencias, aunque no es demasiado relevante, sí que es una de las cuestiones que más guerra nos da desde el ámbito asociativo. Para nosotros, o sea, desde el que en la mayoría de las comunidades ya tengan regulado, nos está influyendo porque, no sé, para haceros una idea, hay algunas comunidades que tienen regulado el sector, pero a la hora de que haya empresas de fuera de la comunidad que puedan ir a trabajar puntualmente, o en algunos casos a esas comunidades se exige su registro en su propia comunidad, y esto no podemos presentar,
Por lo cual, básicamente hay empresas del País Vasco que en teoría no pueden trabajar porque no tienen el registro propio y cuando van a otro lugar a trabajar se les pide un registro de su comunidad. Entonces, bueno, estamos ahí, hay un vacío importante. La realidad económica, bueno, pues cada vez los puestos de trabajo son más, cada vez hay más gente que está trabajando en esto y el no tener un registro, como os decía, el tema de la seguridad jurídica es importante. Pues bueno, pues ayer mismo hubo una empresa que nos hizo una consulta como diciendo a ver qué titulaciones tenía que tener sus monitores. Es una empresa que se dedica al tema del agua, hacer actividades de surf, de kayak, pádel, etcétera. Y bueno, entonces nos decían que les habían dicho que como no hay como no hay una regulación, no necesitan tener ninguna titulación. ¿Esto es así? ¿No es así? Pues nosotros lo que sí que aconsejamos siempre es que los monitores tengan formación, sobre todo en las actividades que tengan un técnico deportivo o alguna formación de catálogo, porque aunque sí es verdad que que no hay la posibilidad de una inspección, porque no, entre otras cosas no hay inspectores, al no estar regulado el sector no hay nadie que inspeccione esa, porque no puede haber. Entonces, aunque sí que es verdad que nadie le va a pedir unas titulaciones cuando esté trabajando, como es el caso de otras comunidades, como yo conozco Aragón, conozco Navarra, en Navarra incluso, y en Asturias se están pidiendo, etcétera, pero que nosotros siempre les decimos que en caso de que tengan algún día un accidente o puedan tener algún incidente o alguna cuestión similar, pues sí que pueden tener un problema porque las existen y las formaciones existen, ¿no? Entonces, en este momento la situación es esa, no hay regulación del sector, no hay registro y por lo tanto estamos y no hay inspección. ¿eh? Eh, a nivel, por ejemplo, de otros países, pues a nivel europeo, están viniendo empresas de otros sitios, concretamente las actividades del sur, por ejemplo, pues, hay muchas empresas que llegan aquí a hacer en verano, sobre todo, principalmente actividades y tampoco nadie les pide nada. No hay ningún tipo de regulación. Pueden entrar, pueden meterse. En este momento, la mayor competencia que podemos tener, que pueden tener las empresas de aquí, está bien en empresas extranjeras o bien en entidades tipo club, asociaciones que en algunos sitios pues están haciendo actividad regular y dirigida al público, no solo a sus asociados. Como tampoco hay ningún tipo de inspección ni ningún tipo de regulación, pues no hay nadie que pueda decir nada. Entonces, a turismo no se puede ir, a deportes tampoco, y en este momento la situación es un impasse que, bueno, que después de muchos años intentando que se regule, pues parece ser que nos han prometido, bueno, nos han indicado, vamos a decir que no prometido, que en 2022 se comenzará a regular el sector. Entonces, 2022 está a la vuelta de la esquina, está dentro de un mes, y esta mañana he estado directamente con el director de turismo porque vamos a hacer unas jornadas en diciembre, el 17 de diciembre, que van a tratar sobre la regulación del sector y bueno, parece que va a participar la Dirección de Turismo del Gobierno Vasco en las jornadas con la intención de empezar a sacar unas conclusiones de cara a... ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, Bueno, ya vas comiendo tiempo, sí. sí, Ya el tiempo te vale. quedan unos minutos si quieres y para que no No, comernos bueno, mucho los tiempos. no, directamente ya acabar con esto por los profesionales, las titulaciones y la calidad. Ya más o menos ya creo que ya he planteado un poco cuál es la situación aquí y cómo afecta a los profesionales.
Eh, las formaciones son iguales que en todos los sitios, están los FPs, está el FP de grado medio, están las titulaciones deportivas, está la escuela Irolene, que es la escuela vasca, que es donde salen los técnicos deportivos, pero en las titulaciones están reguladas, y eso funciona muy bien, o sea, funciona bien, normalizado, pero luego, bueno, pues está el siguiente paso, que sería la necesidad de tener esas titulaciones para trabajar, que de momento pues no existe. Y cuando en otras comunidades o en otros lugares eh, estamos ya, algunos de los que estáis por ahí, estáis ya en fase de inspección, por ejemplo, que para mí es clave, es fundamental, porque es la forma sobre todo las titulaciones, que es una de las cuestiones que más importancia se les da, estén reguladas. Pues aquí no, de momento, al no tener nadie puede decir nada, porque cualquiera que diga, oye, no sé, imaginaros que alguien está haciendo una actividad, pero que sea de montaña, de agua, de caballos, de senderismo, etcétera, pues no le puede ir ningún guardia a decirle nada, porque no hay ninguna obligación de tenerlo. Y esa es un poco la situación, por si alguien piensa que estaba mal, para que veáis que en otros sitios... Estamos peor, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues de momento sí. Sí, Ya, si con quieres, esto sí. luego en el debate, en el turno que tengamos, un poco de intercambio de ideas, y esta primera intervención pues ya contextualiza un poco la situación que tenéis en el País Vasco y una primera base. ¿Te parece, Raúl? Continúas tú. Y para los que os habéis incorporado, si quieres, Víctor, deja de compartir Sí, pantalla. vale. Para los que os habéis incorporado posteriormente, os explico que estamos haciendo esta primera ronda de intervenciones de los tres ponentes. Ahora va a tomar la palabra Raúl Temprano, representante en este caso, de su intervención como representante de ANETA y ATACIL, en esta experiencia que ha tenido dilatada, que tiene dilatada, y va a exponer la parte un poco principalmente de Castilla y León, aunque si quieres hablar de otros contextos ya es cosa tuya. Y luego al final hacemos todos, ¿vale? Si hay preguntas y tal, en el chat podéis poner preguntitas también. Abajo hay al lado del icono en el vídeo y tal, hay un chat, podéis escribirlas ahí o luego cuando abramos el turno, plantearlas, ¿vale? Pues Raúl, todo tuyo. Vale, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por contar conmigo en este foro, que sabéis que siempre es un gusto estar en estos araos. Y bueno, yo os cuento así un poco por encima. Nosotros tenemos la asociación yo soy empresario como vosotros, llevo 27 años en el sector y tenemos la asociación en Castilla y León de ATACIL. Y además yo estoy también muy vinculado a ANETA, a la nacional. Entonces nosotros en Castilla y León tuvimos una primera ley de turismo activo, que fue en 2007. Y durante muchos años estuvimos ya negociando aquel primer decreto que regulaba el turismo activo en 2007. Ese primer decreto se quedó pues, muy rápidamente obsoleto, pues porque todos estábamos en el 2007 todavía un poco en paños menores y el turismo activo evolucionó muy rápido y bueno, pues si recordáis un poco lo que ha pasado desde 2007 para acá, pues es una locura, ¿no? Solamente los cambios económicos y comerciales que ha habido, las crisis, las pandemias, todas estas cosas. Entonces esta ley requería un cambio y nosotros desde el 2012 aproximadamente, 2014, ya estábamos insistiendo mucho en que era necesario ese cambio. Y por fin conseguimos pues, una nueva normativa que se aprobó pues, el año pasado. La nueva normativa se aprobó el año pasado y se publicó este año, ¿no? Entonces yo os voy a poner aquí así, para no abrasaros mucho, 4 imágenes, porque al llevar tanto tiempo con cambios normativos y demás, pues sí que hay un poquito de lío con todo esto y para que os hagáis un poco una idea de lo que es Castilla y León, ¿vale? Yo creo que estáis viendo ahora compartido conmigo, ¿no? La pantalla. Sí. Sí, se ve. Vale. Bueno, porque veáis así un poquito por encima de lo que va esta historia de tal. A ver, Castilla y León no es una potencia de turismo de montaña a lo mejor, o de turismo activo, como puede ser Aragón, o desde mi punto de vista,
o bueno, como puede ser País Vasco, o como puede ser bueno, pues otros entornos, ¿no?, que hay. Pero es muy grande. Nosotros somos más grandes que Portugal. Y esto quiere decir que movemos mucha gente, porque estamos pegando a Madrid. Y una realidad del turismo activo es el influjo de las grandes ciudades. Esto es una realidad inamovible. El usuario del turismo activo es un urbanita. Entonces, en Castilla y León tenemos un volumen muy alto y este es el volumen que tenemos. Nosotros desde el 2016 lo estamos midiendo en las estadísticas de turismo de la Junta de Castilla y León. Entonces, para que os hagáis una idea, el visitante total que hay en Castilla y León en 2020 fueron 2.900.000 turistas y el 20% venían a hacer turismo activo. O sea, esto es estadística directa, no nuestra de Atacil, sino de la Junta. Esto quiere decir que tenemos 600.000 turistas haciendo turismo activo en Castilla y León. Esto en 2020, que es un año de pandemia, pero si nos fuéramos a la proyección normal, a de 2019 o de 2018, pues teníamos más de 1 millón de turistas que venían a Castilla y León a hacer turismo activo. Es lo que os digo, o sea, en Castilla y León hay un montón de espacios naturales protegidos, de reservas de naturaleza, está muy cerca de Madrid, entonces el movimiento es muy grande. Entonces, claro, la necesidad que tenemos de titulaciones y de dar respuesta a las empresas es muy alta. En Castilla y León tenemos 350 empresas registradas, pero realmente hay actividades que pueden mover un volumen muy alto de personas, así como podéis a lo mejor imaginaros actividades con grupos muy pequeños, como puede ser el barranquismo o actividades pequeñas. En Castilla y León pues hay grandes espacios, por ejemplo, donde se puede mover grupos muy grandes con piragua o pues mucho tema en aguas tranquilas de pantanos, de lagos. Entonces, bueno, esto mueve cantidades muy grandes de turistas. Esto es un poco la ubicación de donde estamos nosotros. Como veis, este es el número de empresas que hay en España. Nos lidera Canarias, con el número de empresas de turismo activo. Detrás está Andalucía, detrás Aragón, Comunidad Valenciana con 400. Son datos aproximados, datos aproximados. Y Castilla y León, que estamos aquí justo con Asturias. Bueno, esto también es un poco relativo, porque donde no hay registro, como os decía antes Víctor, pues no hay empresas. Entonces, esto, claro, diréis, en Madrid no hay empresas, que solo hay 21. No, es que en Madrid no hay registro. Entonces, esto es una de las hipocresías del turismo activo. Pero bueno, para que os ubiquéis un poco dónde estamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que ocurre aquí es que nosotros necesitábamos una ley que regulara todo esto. Y nosotros entendemos que pedir solamente titulaciones es un error, porque de nada sirve tener una ley o pedir titulaciones si, por ejemplo, como decía también Víctor hace un momento, no hay un servicio de inspección. Entonces, ¿qué más da tener una ley si no hay un régimen sancionador ni un servicio de inspección? ¿No? Es todo como un brindis al sol. Pero es que de nada sirve tener una ley y un servicio de inspección como tenemos en Castilla y León si las empresas no tienen obligación de establecimiento. Porque entonces, ¿dónde va el servicio de inspección a inspeccionar? ¿No? ¿A dónde anda la Guardia Civil por el monte y cuando ve un grupo lo para y le pide una documentación? Es imposible. O sea, realmente eso es insancionable. Entonces, esta es la realidad que nosotros hemos tenido. Entonces, por otro lado también encontrábamos que el turismo activo al final es una cosa pues bastante diáfana, porque una empresa de turismo activo somos todos nosotros, pero al final, por ejemplo, un biólogo que sale con un grupo a hacer senderismo por el medio natural y a enseñar aves o a coger setas, ostras, eso es muy parecido, ¿no? ¿En qué punto está la diferencia de esto? ¿No? Entonces encontramos ahí un montón de actividades, de oficios, de cosas que al final eran una actividad que se hacía con turistas, con una contraprestación de precio, con una publicidad y que, hombre, si esto no es turismo activo, pues ¿qué es, no? Entonces, bueno, intentamos agrupar todo esto. Entonces, para agrupar todo esto, este es nuestro marco normativo. Nosotros estamos en turismo, lo tenemos clarísimo. No somos ni deportes, ni actividad recreativa, ni nada de esto. Somos turismo. Y dentro del turismo hay una ley del año 2010 donde ya se establece, ya se habla de turismo activo. Y se desarrolla el decreto, el último que hemos negociado, que hemos estado un montón de años. Yo no quiero desanimaros, Víctor, pero esto es para largo, porque vamos, hay que tratar con administraciones públicas, políticos, todos estos amigos, que te la marinera para desarrollar una cosa de estas. Entonces, pues hemos estado unos 8 años dándole vueltas a esto y en el 2021, en este año, hemos conseguido que se publique, el que regula la ordenación de las empresas. Hay muchas cosas como lo que queríamos y en otras cosas pues no nos han hecho caso. Pero ¿qué pasa? Que hay una vinculación de muchas otras normativas, de la normativa medioambiental, de la normativa incluso de normativas municipales, ¿no? Muchas veces que tiene que ver con ubicaciones simplemente de instalaciones. Pero en lo que tiene que ver con la cualificación profesional, hay 3 normativas que nos afectan en Castilla y León. La primera es la de deportes.
En Castilla y León, al igual que en toda España, y esto es obligatorio que se desarrollen y los que no lo tenéis lo vais a tener, entonces no lo perdáis de vista, se tiene que desarrollar autonómicamente, porque esta es la competencia, una ley de actividad física y deporte, que es lo que tradicionalmente llamamos la ley del deporte de cada comunidad, ¿vale? En Castilla y León se establece en el 2019. Y esa ley lo que tiene que hacer es dos cosas que nos afectan directamente, que es la primera, regular la profesión. La profesión no la podemos regular en otro rango de ley. O sea, en un decreto de turismo activo nosotros no podemos regular profesión. Podemos decir las titulaciones que harían falta o no harían falta, pero no regular una profesión. Para regular una profesión necesitamos tener un rango de ley. Y entonces aquí es donde nos van a pillar con la ley del deporte, porque la regulación, por ejemplo, de la profesión de turismo, de guía turístico, se puede regular en la ley del turismo, pero la profesión deportiva se regula solamente en el ámbito deportivo. Entonces, como sabéis, hay muchas actividades deportivas que hacemos tradicionalmente, el senderismo, la escalada, los barrancos, cuya profesión se va a regular aquí, se regula aquí. Por otro lado, en Castilla y León existe una tradición que viene antes de que existiera el turismo activo, incluso el término turismo activo, de aire libre, de hacer actividades en el medio natural muy vinculada con juventud, con las actividades de niños, de jóvenes, de campamentos. Eso estoy hablando de los años 80 y de los años 70, muy anterior a los conceptos de turismo activo, de cuerdas, de escalada, de excursiones, de montañismo. Y ahí había una serie de titulaciones, como por ejemplo pues lo que se llamaba en castellano un máster de aire libre, una serie de titulaciones que tenían que ver con todo aquello, ¿no? Que de alguna manera se vincularon también a lo que es ahora mismo el turismo activo. Y por último, con empleo. El Real Decreto del 2008, el 34, regula los certificados de profesionalidad. Y regula, aquí sí, profesiones, de alguna manera, o sea, regula la cualificación que tiene que tener un profesional. Y hay muchos de ellos que también están ya vinculados a nuestra actividad. Esto es un poco el mare magnum en el que nos movemos, ¿vale? Entonces, dentro de esto yo os cuento un poco cómo lo hemos estructurado, cómo hemos intentado estructurarlo, que es un poco, hay un poquito de lío, quizás para alguien que se acerca por primera vez a esto, ¿vale? En primer lugar, en nuestro decreto, nosotros hemos hecho varias diferenciaciones. La primera diferenciación clave, que es una de las cosas que pedíamos, es diferenciar lo que es una empresa de lo que es un profesional. Nosotros veíamos que en toda Europa, y que cada vez es más habitual en España incluso, existe una figura que es la tradicional figura del guía de montaña. Tú te vas a Francia o te vas a Austria, tú puedes contratar a un guía de montaña que lo que hace es que te guía en una actividad, te guía, te instruye, te asesora en una actividad, ¿no? Esto, por ejemplo, en Asturias, tú puedes contratar un guía pues, para subir a muchas montañas de picos de Europa, porque, bueno, pues porque por su nivel técnico a lo mejor no estás capacitado, ¿no? Pero este guía no te va a dar material, simplemente lo que hace es un servicio de acompañamiento, de guiado, y tú llevas tu propio material. Esto es muy habitual, ¿eh? Si no lo tienes, pues habrá una serie de servicios que te lo pueden alquilar, ¿de acuerdo? Pero no es responsabilidad del guía ni transportarte, ni darte un material, ni nada de esto, ¿no? O sea, un guía que te va a guiar por un glaciar, esquiando, haciendo esquí de montaña, no te va a dar las botas, los esquís, ¿me explico? Entonces, esta era una diferenciación que nosotros queríamos hacer aquí. Lo que es una empresa que presta un servicio completo de monitores, de material, de la limpieza de ese material, incluso del desplazamiento de las personas durante la actividad, ¿no? De lo que puede ser simplemente un profesional que lo que quiere es hacer esta prestación. Y esto ya está reflejado en la ley. Por otro lado, ahora que tenemos esto, que tenemos esta diferenciación, lo que hacemos es exigir a las empresas, no a los guías, a las empresas, un establecimiento. Un guía puede ser una persona que tiene su propio domicilio y trabaja y queda con un turista en un hotel y le hace su servicio, perfecto. Pero una empresa que tiene material, que tiene vehículos, requiere tener un establecimiento. ¿Por qué? Porque si no, la inspección no tiene dónde ir a buscar. O sea, de nada nos servía sancionar, exigir, si luego llegaba una inspección y no sabía dónde ir, ¿no? ¿Dónde vas a ver si unos neoprenos se limpian o si unas embarcaciones tienen una matrícula o si... Esto es así. En Castilla y León no había obligación de que las empresas tuvieran un establecimiento. Incluso lo que dice la normativa es que aquellas empresas que realizan alguna actividad que conlleve un material específico que el cliente pues se pueda manchar, se pueda mojar,
tiene que ofrecerle a ese cliente también un espacio para que se pueda cambiar, para que se pueda duchar, para que pueda dejar su ropa, este tipo de cosas, ¿no? No tiene por qué estar en la actividad, o sea, no vas a tener unos vestuarios con duchas en cada sitio donde haces una actividad, pero tienes que disponer de ese espacio si lo quisiera un cliente, en algún sitio. Estas son cosas que hemos metido en la ley y me gustaría que entendierais el por qué, que es por esto que decía antes Víctor, ¿no? Porque de nada sirve hacer una ley si luego no hay ni inspectores ni dónde ir a inspeccionar. Y a partir de aquí, ahora hablábamos de la cualificación. Entonces voy a compartir con vosotros directamente el parrafito donde habla de las cualificaciones en la normativa de Castilla y León. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está. Vale, en el boletín oficial en el que se habla de este decreto, el artículo 15, habla de la formación del personal técnico. Y esto ahora lo que hemos hecho es un juego entre normativas, donde unas se refieren a otras y se contemplan pues, un montón de titulaciones pues, para ver cuál puede ser la más ajustada a cada tipo de actividad. Entonces, en el decreto de lo que se habla es que las funciones del personal técnico de los centros de turismo activo, que es como se llaman las empresas, y de los profesionales especializados, que es esta figura del autónomo o del guía que hablábamos antes, dice que además de la formación específica que pudiera resultar exigible por una normativa de aplicación concreta, podría ser el título de la formación profesional del sistema educativo cuyo perfil profesional permita desarrollar las funciones establecidas en el apartado 1. El apartado 1 habla de cuál es el trabajo de un guía, o sea, todo lo que tiene que ver con la formación profesional. Y aquí podría estar, por ejemplo, lo que llamamos un TECO, un técnico de media montaña. Las titulaciones requeridas por la normativa reguladora de la actividad físico-deportiva para ejercer la actividad de monitor deportivo en la actividad física recreativa de Castilla y León. Luego os explico lo que es esto. Aquí entrarían pues, todos los técnicos deportivos, todo lo que son titulaciones universitarias del deporte, todo lo que es también titulaciones deportivas de la formación profesional, entrarían aquí, ¿vale? Por otro lado, la D, la titulación exigida por la legislación aeronáutica, náutica o subacuática. Aquí hay una legislación específica, con unas titulaciones específicas para las actividades náuticas o acuáticas o aéreas. Y la D dice otra formación específica que exija la normativa sectorial aplicable. Pero lo que es más importante y lo que yo recomiendo a todas las comunidades que estéis trabajando en la ley es que incluyáis siempre este apartado, que es el apartado 3. Dice, la consejería competente en materia de turismo podrá organizar o reconocer cursos de especialización, actualización y perfeccionamiento de los profesionales de turismo activo con la finalidad de ofrecer unos servicios de calidad adaptados a las demandas de los turistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que hemos dejado aquí abierto es una ventana para adaptarnos a una serie de actividades, de circunstancias que son del turismo activo habituales y que no tienen titulación concreta. Porque por mucho que nos duela a los técnicos deportivos o a los licenciados universitarios, es que no hay un título para todos, lo sentimos, es así, no hay un título para todos, es imposible. O sea, y al final tienes que entender que una ley y una inspección la regula un funcionario público. Y el funcionario lo que quiere es que en un listado ponga paintball, nombre del título. O sea, esto es lo que quiere, que haya esta relación. Y es imposible hacer esto. Entonces, si no dejamos un espacio abierto, para algunas cosas no se puede encajar. Bueno, pues a partir de aquí, ¿cuál es la primera vinculación? Pues la de la actividad físico-deportiva. Bueno, la ley de la actividad física deportiva, tanto la de Castilla y León como la de cualquier comunidad, lo que te va a hacer es regular la profesión. Y la profesión no es igual que el título. O sea, una cosa es una profesión y otra cosa es una titulación o una cualificación, ¿de acuerdo? En nuestro caso y en la mayoría de las leyes del deporte de España, lo que dice es que la profesión de la actividad física deportiva se reconoce y ordena en varios niveles, que son el monitor deportivo, el entrenador deportivo y el preparador físico o director deportivo. Esos son los 3 niveles que tiene la ley del deporte, y es para casi todas las de España. Y ahora, en el primer nivel, el de monitor deportivo, es donde estaríamos nosotros. En ese primer nivel profesional, que es un monitor deportivo, dice que podría haber varias especialidades que son el monitor deportivo de acondicionamiento físico básico, que sería pues, el típico monitor deportivo que podéis tener, por ejemplo, en una sala de un gimnasio. El monitor deportivo en actividad física recreativa
y el monitor deportivo en actividades físico-deportivas de carácter formativo. Nosotros estaríamos en el del medio, en el monitor deportivo, actividad física recreativa. Ahí es donde estaría englobado aquellas actividades, aquellos deportes que se hacen en turismo activo, ¿vale? Entonces ahora sí, ahora dentro de cada uno de estos te cita una serie de titulaciones esta ley. Y lo que te cita es que para ser monitor deportivo en actividad física recreativa, que es el que podría ejercer aquellos deportes que están vinculados al turismo activo, el barranquismo, la espeleología, el senderismo, la escalada, el piragüismo, todo esto, hay que ser o técnico deportivo en la modalidad y especialidad correspondiente, o técnico deportivo superior en la modalidad deportiva correspondiente, o técnico en animación de actividades físicas deportivas. Eso es un TAFAZ, el antiguo TAFAZ, que ahora ha cambiado el nombre de la titulación para entendernos. O técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva, que es el nuevo currículum de TAFAZ. O grado o licenciaturas, dice, en temas deportivos, por ejemplo, en educación física, ¿vale? También contempla el técnico en conducción por actividades en el medio natural. Todo esto lo contempla, ¿vale? Toda esta actividad deportiva. Bueno, ¿qué pasa? Pues que esto que parecía que iba a ser un poco la solución, porque decíamos, bueno, pues ahora por fin hemos conseguido una cualificación de técnicos deportivos un poco potente en Castilla y León, al final es, desde nuestro punto de vista, el gran error. Y lo que nos ha pasado aquí es el gran problema. ¿Por qué? Lo primero, porque no hay técnicos deportivos para todo. O sea, la cualificación de un técnico deportivo, y sé que la mayoría de ustedes aquí lo sois y yo también lo soy, requiere mucho tiempo y mucho dinero. Y al final, en turismo activo, en empresas en las que, como os decía antes Víctor, la realidad de Euskadi son autónomos y en la de Castilla y León son autónomos o con un empleado o con dos, ¿es únicamente hacer una actividad? No, esas empresas que siempre hacen 2, 3, 4 actividades. Esto es lo normal. ¿Requiere tener una formación de 3 técnicos deportivos? O sea, una persona tiene que formarse durante 14 años de su vida o durante 12 años de su vida para cualificarse en turismo activo. Es imposible. Pero no solo es esto, es que además no hay centros de formación desarrollados, por lo menos en Castilla y León, no hay para todos. Pero es que nosotros que pensamos que esto iba a ser el gran problema del turismo activo, lo del turismo activo ha sido una cosa menor. El problema ha sido el fútbol. Y el fútbol en España, queridos y queridas, es lo que mueve la pasta, entre otras cosas. Entonces, cuando las federaciones se han dado cuenta que tenían que parar todo el deporte escolar, por ejemplo, o toda la actividad federativa deportiva de fútbol, de balonmano, de este tipo de deporte, porque no había técnicos deportivos, al igual que no lo hay en turismo activo, hemos empezado a dar para atrás. Entonces, ¿qué hemos conseguido desde aquí? Pues hemos conseguido que se haga una modificación en la normativa de deportes. Y esto nos ha costado perder otros 2 años. O sea, os lo digo porque muchas veces nosotros al principio decíamos, bueno, esto de deportes, como no somos deporte, no tiene que ver con nosotros. No, tiene que ver y nos ha parado 2 años el desarrollo. Entonces, es muy importante que en esta normativa de deportes se contemple siempre la excepción del turismo activo, ¿no? Y se vincule la actividad no con un catálogo de actividad, o sea, no se diga para hacer escalada tienes que ser tal, para hacer barranquismo tienes que ser cual, no, sino con una cosa que contempla la ley del deporte, que es el riesgo. Y también os lo decía Víctor, ¿no? El artículo 77, me parece que es, os lo digo de memoria, de la ley del deporte, contempla que hay una serie de actividades que por su riesgo o por sus características requieren efectivamente pues, un técnico superior, ¿no? Que podemos decir que sea un técnico deportivo, lo que queráis llamar, pero que no puede ser cualquiera, y que esas actividades sí que lo requieren. Y todo esto lo entendemos, ¿no? No es lo mismo hacer una escalada en rocódromo con un grupo de escolares o con una familia de iniciación que irnos a subir largos, ¿no? Con un turista. Esto no es lo mismo, requiere otra titulación y otra cualificación. ¿Vale? Pero es que la ley del deporte no contemplaba esa diferencia. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? La propuesta es que esto sea una diferenciación de las propias empresas. Que las empresas se habiliten una serie de titulaciones o una serie de contenidos dentro de cada titulación que tengan que ver con la prevención de riesgos. Que se hagan unos modelos de evaluación de riesgos en cada actividad, que se presenten previamente a la administración y que en esos modelos de evaluación de riesgos se delimite las fechas, los momentos, las limitaciones que tiene una actividad y se asocie ese riesgo con la titulación. De tal manera que para hacer espeleología hace falta siempre un técnico deportivo superior, un TD2 de espeleo.
Pues sí, cuando la cueva o el entorno tiene una serie de características, pero para entrar a una pequeña cueva sin agua, con una familia, buscar un tesoro, que es lo que hacemos el 90% de las veces aquí, pues no es necesario un técnico deportivo, ¿me explico? O sea, se busca un poco nivelar y hacer lógico la actividad con la cualificación, ¿vale? Para que realmente las personas, un licenciado, un técnico deportivo, encuentre su medio de desarrollo profesional, de desarrollo de talento, y para que también una empresa encuentre la cualificación adecuada al nivel de lo que va a hacer. Esto ahora mismo no lo tenemos aprobado, pero estamos en este camino y parece que sí que podría funcionar. Paralelamente a esto, y con esto acabo ya, lo que estamos intentando es que la Junta de Castilla y León, el Servicio de Turismo, desarrolle unas formaciones modulares específicas de aproximadamente unas 250 horas, 180 horas, 250 en ese entorno, que sean teórico-prácticas, de especialización. Bueno, pues, ¿para qué? Pues para aquellas actividades que no requieren un nivel alto. Para todo esto que hablábamos de actividades que no son unas actividades de riesgo, que requieren un nivel bajo de competencia técnica, pero sí que requieren un nivel alto de capacidad de gestión de grupos, de evaluación del riesgo, de atención al cliente. Entonces, que se desarrolle ese tipo de formación para los profesionales. No se sabe muy bien cómo lo podríamos vincular. En Castilla y León hay unos planes para formación de los profesionales turísticos donde se hacen cursos, ya hemos hecho un par de pruebas con esto, y parece que está funcionando bastante bien. De esta manera podríamos tener un perfil profesional que es el que buscamos, que sería a lo mejor un técnico deportivo, un licenciado en educación física, que en lo que él ha estudiado pues sí que tendrá mucho conocimiento, pero la realidad es que las horas de formación técnica de un licenciado en educación física son prácticamente nulas. O sea, un licenciado en educación física no da técnicas con cuerdas. ¿Me explico? Pero esa titulación complementada con estos cursos de 100 horas sí que podrían habilitarle, no para un trabajo de alta tecnificación, no a lo mejor para hacer montaña invernal, pero sí para hacer un trabajo de la actividad de turismo activo recreativa, de iniciación, que es realmente el que nosotros hacemos. Y esto es un poco el camino en el que estamos, ¿no? Por resumir, nuestra filosofía es el turismo activo es muy variado, hay mucha actividad, por lo tanto hay que dar cabida al mayor número de titulaciones y cualificaciones posibles. O sea, ¿un biólogo puede trabajar en turismo activo? Sí. ¿Un licenciado en educación física? Sí. Pero no en todo. Esta es la clave, no en todo. Hay que buscar la fórmula para que solamente coloquemos cada cualificación en su nivel realmente técnico y en su nivel realmente de riesgo. Y esto es un poco en lo que nosotros nos estamos moviendo. Y creo que me he pasado el tiempo, ¿no, Pedro? Ya no hablo más. Un poquito, pero bueno, Pues vamos a ir adaptándonos dinámicamente como siempre hacemos. Pues muchas gracias, Raúl, por tratar de resumir en tan poco tiempo el proceso de muchos años que es complejo y todos los intríngulis, problemas, obstáculos que van surgiendo. Pero bueno, nos da una buena panorámica y otra perspectiva de trabajo, líneas y posibilidades. Y por no comer más tiempo, Inés, te doy paso y tomas los mandos como consideres. Ahora, bien. Vale, pues soy Inés, presidenta de la Asociación de Empresas de Turismo de Aragón, ¿vale? Bueno, soy francesa, ya lo habréis notado a mi acento. Víctor o Raúl o Pedro ya me conocen más, que pueden, si no entendéis algo, pues traducirme. Bueno, el turismo activo en Aragón, como bien lo ha dicho Víctor, pues es un peso importante, ¿vale? Un reclamo para Aragón. Es un destino de excelencia para el turismo activo, ¿vale? En 2016 se hizo un estudio de prospección y Aragón se ha percibido como un espacio con naturaleza auténtica, bien conservado, sin masificar y relacionándose con aquellas actividades ligadas a la naturaleza. En cifras hay más de 350 altas de empresas de turismo activo, tanto empresas como autónomas, ¿vale? Son más de 1.200 empleos directos al año, ¿vale? En toda bueno, al equivalente, porque en temporada son muchos más. Son 200.000 actividades guiadas al año, sin el esquí, que el esquí también es turismo activo, pero excluyéndolo. Y hay más de 40 modalidades diferentes.
genera pues 12 a 15 millones de euros al año, repito, sin el esquí, con un gasto repercutido de más de 50 millones, ¿vale? Porque la gente viene aquí. Aragón no es una tierra muy poblada, entonces pues tenemos gente de toda España y de toda Europa que viene a Aragón a hacer deporte de aventura y entonces que duerme y consume en Aragón, ¿vale? Y es sobre todo un gran reclamo y elemento dinamizador de las zonas rurales, genera negocio para el turismo rural, la hostelería y demás. La regulación del turismo activo en Aragón, pues tenemos suerte porque, bueno, soy una defensora de que el turismo activo es turismo, no es deporte, ¿vale? Entonces, el Estatuto de Aragón pues tiene todas las competencias en turismo y la ley de Aragón desde 2000, bueno, que ha sido refundida en 2016, bueno, desde 2007 realmente, ¿vale? Pues nombra claramente lo que se entiende con una empresa de turismo activo, ¿vale? No os voy a leer todo, ¿vale? Porque si no voy a tardar mucho. Pero aquí llevamos años pues reconociendo lo que son las empresas de turismo activo y demás. Hubo un primer decreto en 2008, el 1 de abril de 2008, que ya regulaba, pues era pionero entonces, y ya regulaba pues de una forma bastante estricta lo que eran pues las empresas de turismo activo en Aragón, ¿vale? Que era exclusivamente para las empresas que estaban en Aragón. Entonces, esta normativa, pues, poco a poco, pues, ha devenido obsoleta por su contenido desplazado, porque no incluía los nuevos, pues, por ejemplo, los certificados de profesionalidad. La propia reforma de la ley de turismo pues dejaba ¿no? cosas sin sentidos y demás. Entonces en 2015 el sector reclamamos ¿vale? una reforma de este decreto que fue aprobada en 2015, pero hasta 2018 no hemos empezado a ponernos a trabajar, o no nos han pedido que empecemos a trabajar. Han pasado ahí 3 años entre que se apruebe una reforma y que nos pongamos a trabajar, ¿vale? Y en este proceso tuvimos la suerte porque han empezado pues, bajo un proceso de consulta previa, preguntando al sector lo que queríamos cambiar, ¿vale? Para modificar este decreto. La verdad es que en Aragón disfrutamos de una estrecha colaboración con el Departamento de Turismo, lo que nos facilita mucho las cosas, ¿vale? Bueno, ha sido un trabajo transversal que no únicamente ha sido pues turismo con las empresas de turismo activo, sino que se ha incluido pues otros departamentos, porque al final es un sector que afecta el medio ambiente, protección civil y demás. Entonces hemos trabajado de la mano con otros sectores y tenemos desde este año, ¿vale? Que ha salido publicado en febrero de este año el nuevo decreto de turismo activo de Aragón. Este decreto pues tiene varios capítulos. El capítulo 1 establece lo que es el concepto de una empresa de turismo activo, ¿vale? Pues eso viene a decir que es una empresa que de forma habitual, profesional y mediante precio, pues guía actividades turísticas, de recreo, deportivas del medio natural o que ha sido de los cambios el medio artificial que pueda imitar al medio natural, ¿vale? Por ejemplo, para integrar los rocódromos o parques de aventura que no se hagan en el medio natural, que eso era un punto importante, ¿vale? Se ha excluido totalmente los clubes de esta regulación, que el decreto anterior pues había como un vacío legal porque existe una ley del deporte, como bien lo ha nombrado antes Raúl. Entonces, la ley del deporte regula los clubes, ¿vale? Y un club en Aragón
si quiere organizar actividades para los socios, pues ha también de ser empresas de turismo activo, ¿vale? No puede un club organizar una actividad a los socios sin ser empresas de turismo activo. Y se lista, hay un anexo con toda, bueno, pone a título orientativo porque obviamente es un sector que se mueve y se van añadiendo nuevas actividades casi anualmente. Entonces hay un listado de todas las actividades que se hacen en Aragón. ¿Cuál es el ámbito de actuación? El capítulo 1, pues eso, lo mismo en las disposiciones generales, pues ahí tenemos cambios respecto al antiguo decreto. Bueno, obviamente regula las empresas que se ubican en Aragón, pero también obliga a las empresas que estén ubicadas en el territorio español a respetar este reglamento porque les obliga a cumplir este decreto en cuanto a seguros, a personal, a material, a seguridad, a todo lo que queréis. Y también, Pedro lo habíamos mirado hace poco, pero sí que obliga lo mismo a que una empresa de la Unión Europea pues cumpla con este decreto, ¿vale? Entonces esto era una guerra que teníamos de intrusismo y demás y conseguimos pues eso, que se hizo varias consultas a Europa para conseguir pues dar este paso y obligar a cualquiera que viniera en Aragón a respetar al final las mismas normas de las empresas que estábamos ubicadas en Aragón. Hay una clara obligación de protección del medio ambiente. Tenemos que solicitar, por supuesto, todas las autorizaciones que fueran exigibles. Estamos haciendo también un decálogo de las buenas prácticas pues, en colaboración con el medio ambiente. Tenemos que respetar las normativas de los espacios protegidos, que hay unos cuantos en Aragón. ¿Vale? Entonces, este compromiso, pues la propia regulación nos obliga a ello. Luego el capítulo 2, pues ordena lo que son las actividades de turismo activo. Entonces, para darse de alta como empresa de turismo activo, seamos un autónomo o seamos una empresa, hay que hacer una declaración responsable online, ¿vale? Luego, siempre hay un control de la administración, ¿vale? De los servicios turísticos. Entonces necesitamos tener una RC con una cuantía mínima de 600.000 euros. Eso no ha cambiado, ¿vale? Una póliza de asistencia de un mínimo de 6.000, antes era 3.000, ¿vale? Por siniestro. Una memoria de relación de todas las actividades. Un punto muy importante y lo tenemos que tener al día porque luego lo veremos, pero aquí sí que tenemos un proceso sancionador y gente que nos controla, pues tenemos que mandar a las autoridades una relación del personal en función de las actividades ofertadas, ¿vale? Una relación del personal, obviamente con sus titulaciones correspondientes. Hay que hacer un inventario del material con las normas correspondientes. Todos tenemos que disponer de una base de operación, por lo menos un lugar donde almacenamos el material. En caso de los autónomos que igual no tienen base de actividades o lo que sea, pues deben de tener pues aunque sea su casa, pero un sitio claro donde guarden el material, porque los servicios turísticos pueden controlar que los materiales responden a la normativa exigida. Luego tenemos que tener un plan de seguridad de emergencia según una metodología planteada pues, en colaboración con Protección Civil. Bueno, eso es un anexo que aún no ha sido desarrollado, que tenemos que trabajarlo este invierno, ¿vale? Tenemos que tener un listado de los vehículos propios porque únicamente un cliente se puede subir en un coche que sea de titularidad de la empresa o del autónomo. Un cliente nunca se puede subir en el coche de un guía, por ejemplo, en caso de barranco o lo que sea. También eso ha sido un nuevo cambio introducido.
y tenemos que fijar claramente los límites de edad, los límites en cuanto al estado físico y en cuanto a la salud de los participantes en cada actividad, ¿vale? Eso nos obliga el decreto. También tenemos la obligación de comunicar cualquier cambio, cualquier nueva actividad, si transmitimos la empresa a un tercero, los ceses, las modificaciones y demás. Y toda esta información, pues tenemos obligación de publicitarla de manera escrita, ¿vale? Y de comunicarla al cliente. Luego, si recibimos un menor de edad que no está acompañado por sus tutores, pues tenemos la obligación de tener una autorización escrita de los padres. Eso es algo muy importante, sobre todo pues en el caso de los viajes de estudios o lo que sea. Pues como que, por ejemplo, una actividad acuática, la autorización debe de recorrer que el niño sabe nadar, que cumple con una serie de requisitos y que su padre sabe que va a realizar esta actividad y que asume el riesgo derivado de la misma, ¿vale? En cuanto al personal técnico, los monitores, los guías y instructores. Bueno, aquí son básicamente actividades que conllevan cierto riesgo. Entonces, tenemos la obligación de no podemos ofertar una actividad sin tener un personal en plantilla, ni tan siquiera puede ser un autónomo que contratamos expresamente para esta actividad. Si ofertamos, por ejemplo, una actividad de escalada, pues debemos de contar con un TD de escalada o un TD de escalada, porque no sé si hay otras actividades que habilitan para hacer escalada, ¿vale? Entonces, si no, la propia administración pues hacen controles aleatorios, pero controlan nuestras webs, y si no tenemos las personas capacitadas, pues nos hacen quitar básicamente las actividades de nuestro catálogo, ¿vale? Nos obligan a tener un responsable técnico por cada actividad, que debe de ser o un técnico deportivo superior. Puede ser técnico en el medio natural y tiempo libre, algo que desde la asociación pues nos hemos opuesto, pero lo han dejado. Técnico en actividades ecuestres, bueno, técnico en actividades físico-deportivas en el medio natural, otros títulos de FP, las cualificaciones profesionales o los certificados de profesionalidad, perdón, o cualquier título universitario que tenga relación con la materia, ¿vale? No es con la materia, perdona. Entonces, el responsable sí o sí debe de tener pues bastante bagaje formativo, ¿vale? Luego los monitores no necesitan tanto, sino que únicamente necesitan, si existe, ¿vale?, la titulación correspondiente en la actividad que desarrollan. Y todos deben de tener primeros auxilios, ¿vale? Aunque no exista una titulación por ejemplo, en el kitesurf o en el paintball, que antes lo ha nombrado Raúl, me parece, pues aunque no haya titulación, sí que esta persona debe de tener pues, los primeros auxilios. Entonces, ¿cómo nos han ordenado las titulaciones para habilitar al guiaje? Pues primero, si existe una titulación reglada, un certificado de profesionalidad para una actividad, pues tenemos la obligación de que el guía, sea responsable o no, cuente con esta titulación. ¿Vale? Por ejemplo, en montaña, pues aunque sea para hacer, bueno, senderismo media montaña, pues tiene que tener estas competencias, ¿vale? Luego, para las actividades que están en periodo transitorio, como puede ser aguas bravas, todas las situaciones de agua o las situaciones ecuestres, pues listan cómo deben de estar o qué debe de estar, de tener la persona, ¿vale?, que está guiando esta actividad. Y luego, cuando no existe ni titulación en periodo transitorio ni titulación reglada, pues es un poco el cajón desastre, ¿vale? Donde pues sí que se nombran las titulaciones que podrían valer
sin que prevalezca ninguna, ¿vale? Aunque, pues, por ejemplo, no sé, pues en kitesurf me parece que justo existe una titulación a nivel internacional, pues no se exige que la persona tenga esta titulación. Con tener una titulación oficiosa, pues es suficiente. Es un poco un desequilibrio entre las titulaciones que cuentan con una titulación reglada y las que no. Entonces ahí sí que estamos un poco demandando también pues que se haga un proceso específico a Aragón, pues como decía Raúl, por lo menos que certifique que esta persona pues tenga la capacitación adecuada para guiar gente en esta actividad. En cuanto a material y equipos, pues deben de contar con la homologación de la Unión Europea, si existe, y en caso que no exista, ¿vale? Es decir, no podemos importar un chaleco, por ejemplo, salvavidas de China con una titulación china si existe una homologación de la Unión Europea, ¿vale? Tenemos que comprar el chaleco que tenga la homologación europea. Pero si en cierto tipo de material, que no sé cuál es, no la hay, pues vale otra, ¿vale? El material debe de estar revisado antes de cualquier actividad, eso es obligación del guía, ¿vale? Y es obligación del empresario de mantener el material en condición de uso adecuado. En cuanto a la seguridad física y prevención de accidente, pues se ha añadido respecto al anterior decreto, pues que cada guía debía de tener un dispositivo electrónico de localización y de poder y de comunicación, un teléfono móvil, ¿vale? Luego hay que mirar la predicción meteorológica oficial del tiempo y en caso de alerta hay que extremar las precauciones y suspender si fuera necesario. Nos piden, bueno, alerta roja, no podemos salir, y naranja, pues nos empiezan a pedir que comuniquemos a los servicios de protección civil cuando vamos a salir, ¿vale? Sobre todo en barrancos o en cosas así. En alerta amarilla de momento no nos piden mucho. Luego, pues los guías tienen la obligación de repasar las normas de seguridad, de autoprotección y demás antes de empezar la actividad, y tenemos que tener un botequín en caso de accidente, ¿vale? Nos regula también lo que es el transporte privado complementario que forma parte de las actividades. Nos permite, ¿no?, llevar, sin ser agencia de viaje, pues llevar a los clientes siempre y cuando sean vehículos, como os he dicho antes, pues de la empresa o al nombre del autónomo, ¿vale? Y para estos vehículos pues necesitamos una póliza un poco más amplia que una póliza de coche normal y corriente. Lo he dicho antes, pues tenemos el deber de informar al cliente sobre el destino, el itinerario, qué medidas hay que adoptar en caso de accidente, que tiene que respetar el entorno, qué equipamiento le vamos a proporcionar, qué equipamiento debe de traer, qué conocimientos o requerimientos se hace falta para hacer las actividades, que tiene la necesidad de seguir las instrucciones del guía, que existe un seguro de accidente de responsabilidad civil, cuáles son los precios, ¿vale? Los precios también tenemos que tenerlos en la base de actividades, en el centro de actividades, y tenemos que formalizar un contrato escrito, bueno, que puede ser ahora mediante email o formato digital, con el cliente, ¿vale? Tienes que ir finalizando ya, que si no Vale, nos comemos la mesa redonda. rápido. Bueno, aquí tenemos la suerte, lo han dicho Raúl, lo han dicho Víctor, que sin control pues no sirve nada regular, y aquí sí que tenemos un proceso sancionado. Hasta 2016 únicamente contábamos con los servicios de la Guardia Civil que actuaban de oficio en caso de accidente, y desde 2017 se ha solicitado a la Policía Autonómica que controle a las empresas tanto de Aragón como
bueno, voy a decir extranjeras, pero de fuera, que sea de fuera de Aragón, para ver que cumplan con el decreto. Y hay un régimen sancionador desde la ley de turismo. Se llega a suspender las actividades si la seguridad no está garantizada, ¿vale? Y se ponen multas. El decreto no ha respondido al 100% a nuestras expectativas. Queda cosas por hacer. El plan en caso de accidente, como os he dicho antes, con protección civil, pero bueno, también queríamos introducir pues la noción de ratio de personas por guía, porque para pues, dar más garantía tanto al cliente como garantía jurídica a la empresa. Tenemos un problema con el decreto de juventud, no voy a entrar en detalle, y que pues queríamos también un régimen sancionador específico al turismo activo, porque hablamos de vida. Al final no es lo mismo que un restaurante o lo que sea. Entonces, según el caso, las multas se quedan pequeñas en caso de intrusismo, ¿vale? Pero tenemos la oportunidad en Aragón, que se ha creado un observatorio de la montaña, que es un observatorio transversal, y que parece ser que también nos dé la opción de extender pues, la regulación del territorio que suele funcionar en los espacios protegidos como la Sierra de Guara para la práctica del barranquismo, ¿vale? Podemos también hacer regulación desde medio ambiente pues, en los ríos y demás, y estamos trabajando con Interior y Protección Civil para intentar pues, regular más la seguridad. Y viendo también cómo regular la profesión, aunque esto se debería de hacer a nivel estatal. Pues ya está. Ya. Muy bien, Os gracias, he Inés. enseñado eso. Hay un trabajo muy importante que lo habéis, si queréis os lo enseño, que habéis nombrado desde que estamos haciendo con el Observatorio de la Montaña, que es hacer estas famosas pues cuáles son las titulaciones, ¿no? Que habilitan, pues por ejemplo en montañismo, todas las actividades, todas las titulaciones que habilitan a hacer montañismo, ¿vale? Y realmente pues quedan pocas que no cuenten con una titulación reglada que pueda, con una titulación reglada. Muy bien, pues mucho trabajo sí que hay ahí. Yo, por mi parte, bueno, agradeceros por el intento de sintetizar todo. Voy a abrir un turno de preguntas por si no hay ninguna pregunta en el chat. No sé si hay alguna intervención por ahí, alguien que quiera preguntar, comentar algo. Ahora es una parte de turno abierto de, pues eso, de preguntas o de cuestiones y podemos ir reflexionando sobre lo que nos han planteado y con la realidad que podemos tener aquí en la Comunidad Valenciana y los retos que podemos tener también de futuro. Así es que, bueno, aprovechemos un poco las He dicho experiencias. algo muy importante, sí que lo ha dicho Raúl. Es cierto que aquí también pedíamos que se nivele las actividades, ¿no? Un poco en función del nivel de dificultad, porque es cierto que, por ejemplo, pues para, no sé, hacer piragüismo en aguas tranquilas, pues aquí se nos va a requerir el técnico deportivo o un certificado de profesionalidad, ¿no? De aguas bravas, o porque no existe ninguno de aguas tranquilas, cuando igual no es necesario. Entonces ahí sí que estoy de acuerdo con Raúl, que eso, lo que debería de ser importante es también, y pienso que en la Comunidad Valenciana, pues no tenéis esta necesidad, que es más de igual saber nivelar el nivel de dificultad y de riesgo de las actividades. Sí, si hay alguna pregunta o queréis intervenir de alguna manera, participantes o haceros preguntas entre vosotros mismos, también cabe, de los miembros de la mesa redonda. ¿Alguien quiere intervenir, preguntar algo? Si no, yo me lanzo. Buenas tardes, ¿puedo preguntar una cosa? Sí, Carlos. ¿Vosotros por ahí, por Aragón y por esas comunidades, tenéis algún epígrafe cuando os dais de alta en turismo activo? No, esto es, bueno, Raúl lo puede decir, lo estamos pidiendo a nivel estatal, ¿vale?
porque al final si no, no se puede sacar estadísticas, es que es y esto pues pasa porque la profesión no está regulada y porque pues es un sector emergente y al final aún no nos han, pero se está reclamando a nivel estatal. Cuando dices epígrafe, ¿te refieres a IAE? Sí, para darte de alta en la Seguridad Social, en Hacienda. O a CENAE. Yo me doy de alta como... No, porque un IAE luego está ligado al CNA, así que... ¿no? Son códigos diferentes, pero sí, Pero está ligado a la ligado. actividad. Se está reclamando a nivel estatal, Carlos, pero no existe, ¿no? Se hace recomendaciones, pero no existe. Muy bien. A ver, para mí, esto es una opinión personal, ¿eh? No. Yo creo que, y dentro de, además del ámbito de la charla de hoy, que tiene que ver con regulación profesional, yo creo que la clave, más que un IAE, que también es muy importante, un CENAE, es un convenio. O sea, la gran carencia que tenemos aquí es una regulación laboral, un convenio colectivo. Es un gran tema ese, porque además hace falta la parte esa de todo, incluso en el funcionamiento de las jornadas de trabajo, los regímenes, también Pero sobre incluso todo de... en un convenio colectivo entraría un elemento clave que es la categorización, la categoría profesional, y entonces ahí sí que podríamos hablar ya de estadística, de vinculación con la cualificación. Luego a nivel profesional, que todas las profesiones tienen un código. En cambio, como no hay un convenio, estas profesiones que podrían llegar, como dice Raúl, incluso al nivel de soy monitor deportivo, pero incluso puede llegar a nivel de monitor deportivo de algo. Porque en otras profesiones tienes distintas categorías o distintas especialidades. Pero claro, si no existe un convenio, que además lo ideal es que fuera a nivel nacional, pues es un problema. Pero bueno. Eso es una gran guerra esa también. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo os quería... Voy a empezar yo ya para no perder mucho el tiempo. ¿Qué os parece? ¿Qué opináis cada uno en vuestra realidad, independientemente de cómo lo tengáis regulado? ¿Qué os parece a nivel profesional? El cómo se incluyen estas titulaciones, que los han comentado un poquito Raúl también, las titulaciones deportivas puras, generalistas, es decir, desde el grado de Ciencia de la Actividad Física, TAFAD, que lo habéis mencionado en vuestro decreto, o el nuevo TAFAD, es decir, estas que no tienen una competencia técnica específica y tienen una competencia general del deporte. ¿Cómo lo veis? ¿La veis útil? Comentaba Raúl algo de la especialización, o no la veis práctica, o son gente que está pensando en otro tipo de actividad. ¿Empiezo yo? Tú misma. A ver, yo pienso que eso pues debería, ¿no? Sí, para que sea útil, sobre todo para los estudiantes, pues un poco según igual la comunidad o lo que sea, pues especializarse más en las actividades propuestas en la comunidad. Porque al final sí que sale, ¿no? Con las competencias efectivas en media montaña y turismo ecuestre, pero no sale con mucho más. Entonces, no. Y luego las otras generalistas, pues eso, que si no se, o por lo menos nosotros con nuestro decreto, pues si no se especializa o tiene más cualificación profesional, pues es que no puede hacer nada. Yo desde nuestro punto, a ver, nosotros es que nos hemos ido encontrando con todo. O sea, aquí la realidad es que el turismo activo es tan diverso que prácticamente nadie tiene una cualificación concreta, porque a no ser que tú hagas barrancos y seas técnico de barranquismo, o hagas espelio y seas, me explico, pero es que la realidad del turismo activo es que todos hacemos luego un poco de todo, todos hacemos una gran diversidad, entonces es muy difícil, ¿no? Pero lo terrible ya es cuando entras en el ámbito de la ley del deporte o de la titulación deportiva. Es que, por ejemplo, ¿cuántas horas de carga lectiva tiene un licenciado en educación física en materia deportiva o un grado, ¿no? O cuántas horas tiene pues si nos metemos, por ejemplo, en tema de interpretación de aves, cosas de este tipo, pues, no sé, de prevención de riesgos, no sé, todo es muy carente, ¿no?
Pero nos pasa en todo, ¿eh? También nos pasa con los técnicos deportivos, hay que ser un poco autocríticos. O sea, al final, muchas veces un técnico deportivo no es un superhombre que valga para todo y realmente tiene muchas carencias en muchas materias, ¿no? Que no son absolutamente técnicas y vinculadas a su actividad. Desde nuestro punto de vista, hace falta una reordenación de la formación, sobre todo en el ámbito de la educación y de la formación profesional. No es un problema de contenido, es un problema de que un ciclo de grado medio, como un técnico en conducción, tiene chavales de 16 años. Esta es la realidad. Que están en clase, y si os invito, si alguno de vosotros sois profesor, o os invito a que veáis este tipo de formaciones, y a veces sí que hay una formación técnica, pero hay un tema directamente de madurez, de profesionalización, de capacitación, ¿no? Son muy, muy jóvenes todavía para decidir un camino profesional. Entonces, probablemente requeriría una ordenación de esas formaciones profesionales en las que los ciclos iniciales fueran generalistas y los ciclos de grado superior fueran ya concretos en tecnificación, no como es ahora, que en un ciclo inicial se está tecnificando ya cuando realmente el nivel de madurez es muy, muy bajo. Y esta es la gran, también pues eso, la necesidad que tienen muchas veces los propios formadores, ¿no? Si habláis con profesores de este tipo de ciclos, os van a dar siempre esta necesidad. Bueno, yo voy a comentar un par de cosas y luego, ya lo siento, pero ya le he comentado antes a Pedro, pero a las 7:30 me tengo que ir. Pero bueno, en cuanto a la pregunta esta, para mí que es clave y es muy importante. Yo la base para mí siempre, en mi opinión, es que hay que partir de que a igual necesidad, igual cualificación. Quiero decir, ¿esto qué es? Que para que una persona pueda hacer un trabajo, se le llame como se llame a la titulación, debe de tener la misma, la misma carga horaria, la misma materia y similares competencias. Entonces, a mí me preocupa bastante que cada comunidad pueda regular las titulaciones a la baja. Ya sé que también tenemos las necesidades estas en el sector y yo las sufro también, en nuestra empresa las sufrimos, pero me preocupa de cara a la calidad que porque hemos visto algunas regulaciones, concretamente, no sé, pues, ha habido en varias comunidades, Andalucía, Castilla, etcétera, titulaciones que en un fin de semana preparaban a un técnico y le daban la competencia para ir a alta montaña. Luego también le daban la competencia para bajar un río y para saltar en parapente en 2 fines de semana de titulación. Y eso no puede ser, no creo que debamos ir. Y en los certificados profesionales creo que son muy interesantes como fórmula de capacitación mínima, ¿no? Entonces, a la misma capacitación no son tantas horas como pueden ser los técnicos deportivos, e incluso en algún caso, pues si hace falta que sean menos horas, pues que sean menos horas. Y además se debe jugar también, en mi opinión, con el tema de las equivalencias y las convalidaciones. Por ejemplo, un técnico o un grado superior en ciencias de la actividad física y el deporte, pues ¿qué le puede pasar? Que nunca haya tocado unas cuerdas o haya hecho un descenso RAP. Pero, por ejemplo, todo el tema de la primera, como has comentado antes, Raúl, por ejemplo, la parte que se llama la parte común, pues posiblemente tenga tenga convalidado todo eso porque lo ha visto en su carrera o en su formación, ¿no? Entonces le faltaría solo la parte específica. Y en los certificados profesionales lo mismo, que sean tipo ventanillas, como son donde se vaya, oye, yo tengo esta formación, he realizado esto bien en el ámbito federativo, bien en el grado, o bien en otro certificado profesional, de cara a conseguir, como la necesidad esta que tenemos de guías o de monitores que tengan diferentes competencias en diferentes actividades, que no tengan que repetir formaciones, ¿no? Que todo lo que sea comunes sea eso, que sea ágil y que sean las específicas las que tengan formación. Y ya digo, y repito, que me preocupa que las diferentes
las comunidades puedan regular titulaciones a la baja. Y además que se puede dar la circunstancia también de que, bueno, como lo tenemos en el decreto y me ampara a ciertas cosas, pues bueno, contigo cubro expediente y luego hay que ver el segundo punto de si realmente eres competente, que es donde la responsabilidad ya luego de cada empresa de identificar a la persona adecuada, independientemente de que el título diga lo que diga, vale, sí, está FAD y me lo permite la norma, pero tú puedes hacer lo que dices que vas a hacer o que te voy a encomendar, ¿no? Sí, porque luego, además, eso nos podría generar problemas a la hora. Eso es un sector que tiene bastante movilidad. Los monitores y los guías se mueven bastante entre comunidades e incluso entre países, ¿no? Es habitual que gente de Euskadi trabaje en Aragón, al revés, gente de Castilla y León trabaje en Valencia, hagan temporada de verano en un sitio, temporada de invierno. Entonces, si yo voy con mi titulación que me han dado, digo, un día va con su titulación que le han dado en una comunidad y resulta que en la otra, en el decreto ese, no aparece esa titulación y no está y no aparecen en el listado este que acaba de enseñar Inés, donde están las titulaciones que son competencia, pues ya la hemos liado. Claro, ahí lo más importante, que es como nosotros lo hemos solucionado, es el registro profesional. Nosotros somos un registro profesional, incluso con un carnet profesional. Entonces, pues una vez que tú cumples una de las cualificaciones para una de las actividades concretas, se te da de alta en ese registro. Entonces, ahí sí que se te puede aplicar una ley europea en la que tú das de alta en un registro, podías estar en otro sitio, ¿no? Pero no todas las titulaciones son habilitantes para ese registro. Pero sí, esto que dice Víctor es súper importante, que haya un modelo común, por lo menos para las titulaciones mínimas. Nosotros aquí estamos apostando totalmente por los modelos de los certificados de profesionalidad y sobre todo por los sistemas de acreditación de las competencias. Probablemente es el camino. Sí, aquí lo mismo. Es el camino y que la administración pueda hacer como... Por eso hemos abierto ese saco roto también la ley, ¿no? Que también la palabra está saco roto, cajón desastre, sale mucho por ahí. Pero no para que valga todo, porque en Castilla y León hemos tenido muy mala experiencia, como tú dices, con titulaciones así que se hacían irregulares, que no es exactamente tampoco como yo a veces oigo por ahí, ¿no? Que se cuenta, no es exactamente así, pero sí que es verdad que eran cosas que no estaban controladas totalmente. Sí, que ese desconocimiento de ese esquema, por ejemplo, de las experticias en Castilla y León, ha generado mucho fraude y mucho engaño. Pero bueno, eso no es exactamente así como bueno, hemos dado a conocer, hemos hablado, pero claro, sí que es verdad que no había un control muchas veces de quién impartía esas formaciones. Pero bueno, no, o sea, no es real que en 2 fines de semana se hiciera, pero sí que es verdad que ese tipo de formación, por ejemplo, nosotros hemos luchado mucho contra ella. No con que se quite, porque al final una formación de 350 horas que podría ser muy interesante, sino con que se imparta correctamente, que era otra película. O sea, eso cuando se pensó en su momento era una cosa interesante, pero es que se desvirtuó totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahora ese tipo de formaciones se podrían vincular a los certificados de profesionalidad. Si no es la impartición completa, sí, por ejemplo, un módulo o partes de módulos que luego se pudieran ir uniendo y completando. Aquí lo que estamos intentando es que esto lo asuma alguien. O sea, que, por ejemplo, el sistema de formación profesional para el empleo de la Junta de Castilla y León asuma esto, ¿no? O que un centro de formación, a lo mejor un centro de formación profesional en Castilla y León lidere esto como centro de referencia y lidere este tipo de acreditación continua de la experiencia profesional para todos. Sería lo ideal. ¿Alguna intervención más? No solo de la mesa, sino de los demás también, que alguien quiere preguntar o comentar algo. Estamos ya fuera un poco de la hora, pero si hay alguna pregunta, no. Víctor, creo que te nos despides, ¿verdad? Bueno, pues un placer, muchas gracias por haber venido y espero que nos veamos en breve. Seguro que nos vemos pronto. Oye, muchas gracias a vosotros y si cualquiera tiene cualquier cosa, ya habléis con Pedro, que ya me enviará. Venga, saludos. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, pues como digo, si hay alguna última intervención para alguno de los dos ponentes que nos queda por aquí, y si no, pues nos queda despedirnos nada más. Bueno, gracias Raúl, gracias Inés, gracias a todos los demás por haber venido y nos iremos viendo en otra. Hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias.